Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Agarré sus manos y la acerqué para abrazarla. Intenté calmarla, pero debería ser al revés, pero no estaba segura de por qué fui yo quien tuvo que consolarla. No llores por mi culpa. Vamos, si mis padres no te hubieran tratado así, no habrías tenido que irte así de casa. Ahora ni siquiera tienes dinero para gastar cuando estás enferma. Es mi destino. La pequeña niña me abrazó muy fuerte y lloró como un bebé. La balanceé como un bebé pequeño mientras la sostenía. Pronto dejó de llorar. Me empujó y se secó las lágrimas de la cara. Cuéntame todo sobre ti ahora. No sé qué contar. No hay nada tan interesante. Me encogí de hombros. Realmente no hubo nada. Creo que deberías contarme tu historia. Ahora finalmente eres doctora. La miré con orgullo. Me dijiste que si lograba esto, te podría pedir cualquier cosa. Sí, te dije eso, pero no tengo nada que darte. Soy muy pobre ahora. Me senté desesperadamente frente a ella, pero Juan Viva negó con la cabeza en desacuerdo. Nunca esperé que me compraras nada. ¿Qué quieres entonces? Lo haré si puedo. La pequeña niña me miró y sonrió. Algún día te lo diré. Juan Viva se quedó conmigo toda la noche. Intercambiamos nuestras historias durante los 13 años que faltaron entre nosotras. Ambas nos acostamos en la misma cama de paciente, pero usamos nuestras mascarillas porque no quería contagiarle la gripe. Al principio, no quería contarle la historia de mi vida, pero ya no quería mentirle más, así que se la conté. ¿Me tienes lástima? Le pregunté cuando ella no dijo nada. No es una muy buena pregunta. Sabes que nunca pienso mal en ti. Eres mi Juan Viva. Me reí. Pensé que sería mejor si nunca nos hubiéramos encontrado. ¿Por qué? Juan Viva me miró no feliz. ¿No querías verme? Tenía muchas ganas de verte, pero una, no quería volver a tu casa, y dos, tenía miedo de que esos años perdidos pudieran hacer que nos volviéramos extraños. Quizás tengas nuevos amigos. No podría soportar eso. Nunca podría estar tan cerca de nadie como lo estoy de ti. Pero eres una persona amigable. Tienes tantos amigos. Desde que te fuiste, nunca me he acercado a nadie. ¿Por qué? Tengo miedo de que si me acerco a alguien, me olvide de ti, o si un día te enterabas de que soy cercana a alguien, te pusieras triste y ya no me quisieras. Eres una tonta. Le pellizqué la mejilla y la toqué juguetonamente, como lo hacía cuando éramos jóvenes. ¿Por qué siempre piensas que soy una persona celosa? Pensaste esto incluso cuando obtuviste esos certificados. Ahora Juan Viva guardó silencio como si se sintiera culpable. Rápidamente se me ocurrió una explicación más clara. No quise ser sarcástica. Puedes ser sarcástica, entonces te lastimé. No me hizo daño. Puede que sea una niña difícil. ¿Por qué eres una niña difícil? Fui difícil contigo solo porque me prestaste atención. Me reí, pero Juan Viva hizo un puchero y preguntó sobre el otro tema. No, ya tienes a alguien prestándote atención. ¿Quién es ese? Ese tipo frente a tu apartamento. ¿Es tu novio? La voz de Juan Viva era una mezcla entre curiosidad y malestar. Era la voz que siempre usaba cuando preguntaba sobre los hombres en mi vida. Me reí cuando pensé en mi exnovio. Wow, no lo llames mi novio. Me daba asco. Él parecía posesivo contigo. Llámalo mi exnovio. ¿Exnovio? Dijo Juan Viva, y luego se quedó en silencio. Parecía como si estuviera pensando en algo. Rápidamente traté de explicarle, aunque realmente no tenía que hacerlo, pero nunca me acosté con él. Nunca.
No pregunté. Fue una suerte porque resultó tener una esposa y un bebé. ¡Qué bastardo! Piénsalo, si decidiera acostarme con él, entregándole mi virginidad, qué enojada estaría ahora mismo. ¿Todavía eres virgen? Pude ver que Juan Viva sonreía, incluso bajo una máscara. Ella parecía feliz por eso. Por supuesto, mis padres me enseñaron a ser conservadora. Sonreí con orgullo. Bueno, entonces no quería robarle el marido a otras personas. Nunca quise ser asunto de alguien, así que rompí con él. Pero Chai nunca se rinde. Por eso estoy pensando en alejarme de él. ¿A dónde planeas ir? No lo sé, pero no será difícil encontrarlo. Hay muchos apartamentos por aquí. Eventualmente te encontrará de nuevo. Eso no es bueno. ¿Qué debería hacer entonces? Ven conmigo. ¿M? Puedes mudarte a mi casa. Juan Viva dijo seriamente. Me reí cuando escuché eso. Pero tus padres, ya no estoy con mis padres, vivo sola. ¿Por qué vives sola ahora? Juan Viva obviamente evitó responder a mi pregunta. Vivamos juntas como antes. Blank.